Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de Josué. Estamos nosotros con este libro reflexionando los capítulos que vienen desde el 1, el 2 y el 3. En este momento nos encontramos con el capítulo 3, en que Dios invita verdaderamente a Josué, ¿verdad?, a pasar, dice, del otro lado ya del Jordán. La madrugada siguiente, Josué y todos los israelitas partieron a Sittim. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche antes de cruzar ya el Jordán. Después nosotros estábamos viendo las órdenes. Primero, la orden que da Josué al pueblo, luego Josué que da también la orden a los sacerdotes. Y encontramos en el versículo 7 también la orden de Dios, el 7 y el 8, la orden de Dios a Josué. Le dice: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Bueno, entonces, esto estábamos diciendo que aquí encontramos a un Josué que está por encima entonces de los sacerdotes. Esa es la intención del autor sagrado. Nosotros decíamos que Josué había hablado al pueblo, Josué había hablado a los sacerdotes. Muy bien. Josué después, más adelante, del 9 hasta el 13, volverá a hablar entonces al pueblo. Pero aquí es entonces la única vez que nosotros encontramos en los versículos 7 y 8 en que Dios
habla y se dirige directamente, se le dirige a Josué. Termina con una orden, ¿verdad?, a los sacerdotes en el versículo 8. Y el versículo 7 recoge el tema que nosotros ya vimos en el capítulo, o mejor dicho, en el versículo 5 y 9. 5 y 9 del capítulo 1. Nosotros ahí habíamos leído diciendo: mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Luego en el versículo 9 le vuelve a decir, ¿verdad? ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Entonces yo estaré contigo. En síntesis le está diciendo aquí en este versículo. Vuelve a retomar estos temas importantes que habían dejado ya en suspenso anteriormente. Ahora se demostrará también que Dios está con Josué, así como estuvo con Moisés. Entonces tiene que confiar totalmente, porque ahora soy yo el que le he llamado a Josué y estoy a su lado. Este tema entonces va a empalmar de nuevo más adelante con el versículo 14 del capítulo 4, cuando le dice: aquel día el Señor engrandeció. Aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Muy bien, seguimos entonces nuestra reflexión y vemos el capítulo 8, o mejor dicho, capítulo 3, versículo 8, carece de relación con el versículo 7 y también carece de relación con el resto del capítulo. Por dos motivos. Primero, Josué no cumple esta orden de Dios, ya que no vuelve a hablar a los sacerdotes. Los sacerdotes no se detendrán en la orilla, sino en medio del Jordán. Eso lo encontramos después en el versículo 17, ¿verdad? Ellos no se van a detener allí. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cruce del cauce seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Bueno, en fin, hay así entonces algunas cositas, ¿verdad?, que no se corresponden. Ahora, ¿qué ha podido motivar la inserción de este versículo 8? ¿Qué es entonces lo que motivó aquí para que se introdujera este versículo 8? Ahora dice: ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Eso es lo único que dice, ¿verdad? Ahora, ordena a los sacerdotes. Bueno, ¿qué es lo que motivó? Parece que cumple entonces una función parecida, aunque distinta, del versículo 6. Allí se pretendía subrayar la autoridad de Josué. Es decir, Josué que está por encima. Josué entonces que ordena a los sacerdotes. Se pretende acentuar ese protagonismo de Josué. Josué entonces el que da las órdenes. No es que cualquiera hace lo que quiere, sino que tienen que estar escuchando. Así como ellos le escuchaban antes a Moisés. Tiene la misma autoridad. Se pretende acentuar el protagonismo de Dios. Nada ocurre sin que Él lo ordene previamente. Nada ocurre entonces sin que Él ordene previamente. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al camino, al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: en esto conocerán que el Señor, Dios viviente, está en medio de ustedes, y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos, los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Y así,
Pero entonces en ningún momento tampoco Josué da esa orden, ¿verdad? Él recibe la orden para que dé al pueblo, pero al final no me llegué. Bueno, en fin, son entonces temas muy interesantes que nosotros vamos estudiando y vamos descubriendo que más bien se introducen para darle esa autoridad. Por una parte, la autoridad de que es Dios el que está dirigiendo la historia, por eso es que Dios ahora le ordena de nuevo a Josué, porque después Josué tampoco ordena al pueblo. Él no le dice nada, se queda calladito. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Tras la audiencia general, el Vaticano publicó esta foto en la cuenta de Instagram de Francisco. En ella hay dos papas, uno es Francisco y el otro el pequeño Isaac. No es la primera vez que los padres de Isaac disfrazan a sus hijos para ver al Papa. A nuestro hijo Francis lo disfrazamos de San Francisco y a nuestra hija de Santa Teresita porque vinimos a la audiencia general en noviembre, justo después del Día de Todos los Santos, y logramos llamar la atención del Papa. Así que dijimos, vamos a intentar ponerle un traje diferente a Isaac. La pareja viajó a Roma desde Austria con sus hijos y un grupo de estudiantes del programa de estudios en el extranjero de la Franciscan University. Dicen que ver al Papa en un ambiente tan cercano es algo incomparable. Es un placer poder asistir a una audiencia con el Papa. Ya habíamos venido a varias audiencias con estudiantes en la Plaza de San Pedro, pero no sabíamos cómo sería en un lugar más pequeño. Es un regalo, una bendición. Como padres, les llamó la atención cómo el Papa se tomó su tiempo para conversar con sus hijos, un ejemplo del valor de la paciencia en la crianza de los pequeños. Pensé en cómo me sentí esta mañana cuando estábamos en el hotel con los niños pequeños y teníamos que salir. Es una ardua tarea salir con niños pequeños. En la audiencia pensé, wow, si el Papa puede detenerse y tener paciencia con todas estas personas que se agolpan alrededor, yo también tengo que ser paciente. Es un recordatorio de la importancia de sacar tiempo para escuchar y atender a nuestros hijos. Los Kissinger regresarán a su casa en Austria, pero ya están planeando sus próximos atuendos para cuando vuelvan a visitar al Papa. ¿Tienes una buena idea? Estaba diciendo que la próxima vez quiere vestirse de San José, ya que al Papa Francisco también le gustaría San José. Todavía no se ha anunciado cuándo se reanudarán las audiencias del Papa en la Plaza de San Pedro, pero los peregrinos parecen no tener prisa por abandonar los encuentros con el Papa en el Cortile di San Damaso. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y reflexionamos sobre este capítulo 3 del libro de Josué, versículos 7 y 8. Nosotros miramos y decimos que en este versículo 8 no encontramos una relación directamente con el versículo 7 y también carecía de relación con el resto del capítulo. ¿Por qué? Porque Josué no cumple lo que Dios le está pidiendo ahí, entonces en ese versículo, porque él ya no vuelve a hablar a los sacerdotes, a pesar de que le dice, habla y dile a los sacerdotes, le dice, ¿verdad? En el 8. Ahora ordena, le dice a los sacerdotes, ordena. No ordenation de Imae. Bueno, y por otra parte también decíamos que además de no ordenar, los sacerdotes tampoco se detendrán en la orilla, sino en medio del Jordán. Muy bien, estos son entonces algunos de los elementos importantes que encontramos. Ahora la relación, esta falta de relación que hay entre los versículos 7 y 8 sugiere que este último se añadió entonces mucho más tarde, o sea, con esa intención. No olvidar que el que está dirigiendo toda la historia entonces continúa siendo Dios, porque hasta ahora también se le dio ya mucho protagonismo a Josué. Es como que Josué es el que está ordenando. Muy bien, porque se le quiso dar siempre también protagonismo a Josué, porque él siempre fue sombra de cierta manera. En este libro recién que él comienza a hablar, él atendo tainago, así como era Moisés anteriormente. Pero también por otra parte, no nos queremos olvidar, y el autor sagrado parece que quiere recordarle al pueblo siempre, o al lector, que detrás otra vez de Josué, el que ordena verdaderamente es el Señor. Ahora vamos a mirar desde los versículos 9 al 13, capítulo 3, del 9 al 13, es una tercera intervención de Josué. Miramos entonces del 9 al 13, hasta el final de esta partecita. Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora, elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Es una intervención de nuevo de Josué, es la tercera que tenemos, y es una contraorden ahora para el pueblo. Una contraorden, ¿verdad? De todo lo que ya se dijo, que ya no sabe si caminar detrás del arca o si debe purificarse. Ahora le dice Josué que se aproxime para escuchar la palabra de Dios. Entonces, primera orden era purificarse, después tenían que caminar detrás del arca y ahora le está diciendo contraorden. Vamos a escuchar entonces, y añadió, en esto conocerán, dice Josué dijo a los israelíes, acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Primero le hace caminar, después le pide que se purifiquen, y ahora al final le dice, bueno, acérquense y escuchen las palabras del Señor. Una contraorden aquí. Ahora, el contenido de este discurso es central, ¿verdad? Este agregado aquí es elemental, es fundamental, capital, porque expresa la importancia del paso del Jordán para el futuro inmediato del pueblo. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nosotros estamos pasando el Jordán? ¿Por qué de la Transjordania estamos pasando hacia la tierra prometida? Pero las ideas se desarrollan con una lógica extraña. Aparte de que el discurso no parece de una sola mano, es decir, que son varios autores, los versículos 9 al 11 dice Josué, hay algo,
Bezot. Hay algo que les enseñará dos cosas a propósito de Dios. Hay algo que les enseñará dos cosas. Que está en medio de ustedes, que Dios está en medio de ustedes y que expulsará a sus enemigos. Que expulsará a sus enemigos. El versículo entonces 10. Añadió, en esto conocerán que el Señor viviente está en medio de ustedes. Que el Dios viviente está en medio de ustedes. Conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Y que expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos. Entonces le va pasando todos los pueblos. Hay algo que les enseñará, dos cosas a propósito de Dios que está en medio de ustedes y que les expulsará a sus enemigos. Ese algo es que el arca cruzará el Jordán delante de ustedes. Ese algo, ¿verdad? El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Qué lindo entonces. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Sobre los pueblos vencidos entonces que estamos aquí leyendo, ¿verdad? Todos estos son los pueblos vencidos. Expulsará delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos, los jebuseos. Todos estos entonces van a ser expulsados de esa tierra porque yo les voy a dar. Por consiguiente, el hecho esencial es el cruce del Jordán. Lo elemental y fundamental entonces es el cruce del Jordán. Pero la fuerza y la novedad de este discurso radica en la doble enseñanza a propósito de Dios, ¿verdad? La primera idea es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa es la primera idea. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Tema que recuerda lo ocurrido en Masá y en Meribá, cuando los israelitas tentaron al Señor preguntando, ¿qué le preguntaban? ¿Está o no el Señor en medio de nosotros? ¿Verdad? ¿Está el Señor en medio de nosotros? Y aquí tenemos la respuesta. El Señor está verdaderamente en medio de ustedes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti, lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz
me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de Josué, capítulo 3, esta tercera intervención de Josué, del versículo 9 al 13. Nosotros decíamos que lo esencial, el hecho esencial que encontramos en esta tercera intervención es el cruce del Jordán. Pero decíamos que también la fuerza y la novedad de este discurso radica en la doble enseñanza a propósito de Dios. Es decir, la primera idea es la presencia de Dios en medio de su pueblo, tema que recuerda lo ocurrido ya también en Masá y en Meribá, cuando los israelitas tentaron al Señor preguntando: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Esa es entonces la primera pregunta, ¿verdad?, que tiene que ser respondida. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Es una duda más grave, ¿verdad? Si Dios no está presente, todo se convierte en una loca aventura sin futuro. Si Dios no está en medio de nosotros, entonces tiene que mostrarnos, ave meñan de llana, o si no, coñan de yaguatapareína de estamos a tientas, estamos ciegos. Qué interesante entonces aquí es la transmisión, ¿verdad?, teológica, lo que le está queriendo transmitir el autor sagrado al pueblo. Pero Dios está aquí. Y además le está diciendo, no podemos nunca caminar a tientas. Diga tú, ya tenían de esa tú, ya tenían botu, ya interesante allí, cuál moto para guataña. No. Dios es Safón, ¿se acuerdan? En hebreo, Safón, nuestro norte. Safón ya, sofonías, Safón ya. Entonces quiere decir que nosotros vamos hacia un norte. Ya recolañan de GPS allí, pero para eso el autor sagrado le vuelve a insistir y le dice, aquí está el Señor. Ante esa pregunta, como decíamos, ¿verdad?, cuando había ocurrido ya en el desierto, en que el pueblo se preguntaba, oigo el año de Yana, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Y entonces es una duda muy grave todo esto. Y ante esa duda, si Dios no está presente, todo se convierte en una loca aventura sin futuro. Por el contrario, la certeza de la presencia de Dios en medio del pueblo es el mayor motivo de tranquilidad. Esto nos da tranquilidad y esto entonces nos ayuda, ¿verdad?, a hacer un buen camino. Ahora, en segundo lugar, nos presenta esto, en este momento decisivo, cuando el temor puede asaltar al pueblo, el corte de las aguas demuestra también el poder de Dios sobre los enemigos. Entonces, esto demuestra el corte, ¿verdad?, de las aguas, demuestra el poder de Dios sobre los enemigos. Es decir, que Dios está por encima verdaderamente incluso de la misma naturaleza. En el 28 se advierte la diferencia con el enfoque etnoecológico, ¿verdad?, de San Martín en los casos que él aduce. Entonces, aquí verdaderamente el cruce del río o del mar no significa una garantía para el futuro, sino el valor de tomar una decisión. Tomar una decisión. Este es el momento. Ahora tenemos que pasar. Esto es lo que significa, ¿verdad? Ahora, este Dios presente y victorioso recibe el título de Dios vivo, dice, como en otros pasajes que nosotros encontramos de la Biblia. Hay algunos autores que nos dicen que este título siempre está relacionado con motivos de fertilidad y derrota de los enemigos. Y en los salmos o en los profetas, como Oseas, aparece en el contexto del templo. Según otros autores, los paralelos no ayudan a comprender el sentido de la fórmula en Josué 3:10.
sin duda se refiere a la presencia personal de Dios en medio de los suyos. Esto es lo importante y esto es para subrayar. Se refiere a la presencia personal de Dios en medio de los suyos. El autor sagrado quiere subrayar, quiere dar a entender que aquí lo esencial entonces es esa presencia de Dios en medio de los suyos, prescindiendo de los posibles orígenes de la fórmula, prescindiendo totalmente de eso, ¿verdad? En este caso, cuando va a tener lugar un prodigio tan asombroso, parece importante subrayar la potencia y capacidad, la vida de ese Dios que lo pone en marcha. En esta línea se orienta también, ¿verdad?, algunos de los autores que estudian sobre este libro de Josué. Pero lo importante es eso. Entonces se refiere a la presencia personal de Dios en medio de los suyos. Eso entonces lo tenemos aquí en estos versículos. Ahora, directamente el versículo 11 nos habla, dice, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Se identifica al arca que nosotros ya hemos leído también en Éxodo, capítulo 25, que le dice a Moisés que tiene que construir, hacer un arca, con todos los elementos que tiene que llevar dentro el arca, con el Señor de toda la tierra encima, dice, ¿verdad? Adón Kol Haaretz. Adón, el Señor. Kol, de toda. Haaretz, la tierra. Adón Kol Haaretz, entonces, idea que no debe extrañar demasiado, aunque algunos prefieren cambiar, ¿verdad?, el texto. Algunos prefieren cambiar el texto. El título Señor de toda la tierra reaparecerá de nuevo en el versículo 13, aplicado a Yahvé, y solo volveremos a encontrarlo después en algunos profetas, por ejemplo en Miqueas o en Zacarías o en los Salmos, con este título, el Señor de toda la tierra. En el versículo 13 volverá a aparecer. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra, del Señor de toda la tierra. Y encontramos en estos otros, como decíamos, por ejemplo, en Miqueas o en Zacarías. Entonces quiere decir que son textos muy posteriores. Esto es lo interesante, ¿verdad? O sea, esta expresión aparece tardíamente cuando dice el Señor de toda la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido está en majestad, Él reina sobre todo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido en majestad. Cantamos aleluya al Rey, vestido en majestad, vestido en Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos estudiando estos capítulos tan interesantes. Ahora estamos inmersos, ¿verdad?, en este capítulo 3, en el versículo 11, en que nos dice directamente y nos habla de el arca, dice, de la alianza. El arca, la alianza del Señor de toda la tierra. Y eso es lo que estábamos explicando. Estos textos, o sea, esta expresión, el Señor, ¿verdad?, de toda la tierra, es un título, un claro sabor exílico, posexílico.
muy tardío, exílico, post-exílico. Esto no significa necesariamente que el título sea tardío, ¿verdad? Y es posible que se usase en el santuario de Gilgal, como piensan algunos autores, aunque en este caso resulta extraña que las otras tradiciones gilgalitas no vuelvan a utilizarlo, ¿verdad? Entonces, si es ya de esos tiempos antiguos, del tiempo de Gilgal, etcétera, etcétera, entonces, ¿y por qué esos otros textos antiguos también no utilizan este mismo título? Pero, como decíamos, el sabor, el sonido, así haciendo comparaciones de acuerdo a las fuentes, encontramos que son expresiones exílicas o post-exílicas. En el versículo 12, vamos a mirar un poco el versículo 12. Ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno de cada tribu. Elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada hombre. Le pide ahora que elija. Este tema de elección de los 12 hombres continúa después en el capítulo 4, versículo 4. De nuevo se va a hablar de esta elección. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu, y les dijo: vayan hasta del medio del Jordán ante el arca del Señor su Dios y cargue uno sobre sus espaldas una piedra. Cada uno tiene que cargar, ¿verdad? Conforme al número de las tribus de Israel. Eso es lo que encontramos en este versículo 4-5 del capítulo 4. Pero nosotros estamos mirando el capítulo 3, el versículo 12. Y aquí entonces constituye una noticia extraña, fuera de sitio, cuyo cumplimiento tampoco se cuenta. Esto tampoco se cuenta. Porque le dice que tienen que cargar sobre sí, ¿verdad? Es posible que la tradición primitiva presentase a los 12 hombres tomando 12 piedras del otro lado del Jordán para llevársela hasta Gilgal. Tal vez, posiblemente, ¿verdad? Gilgal, ya quiere decirlo Apuá, Pillapuá. Posiblemente entonces son explicaciones etiológicas, ¿verdad? Lo que el autor sagrado está viendo, lo que el pueblo, Gilgal, conjunto de piedras en círculo, tal vez que eran altares cananeos, vaya a saber. Y entonces, por eso también el nombre viene de Gilgal, Pillapuá, o luego le dice Gilgal en hebreo. Así se explicaría la elección de los 12 hombres en el momento actual, antes de cruzar el río. Más tarde se pensó que estas piedras habían sido tomadas de en medio del Jordán. Entonces, el capítulo 4, 2 y 3 nos hablan justamente: elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente: retiren de aquí 12 piedras, tomándolas de en medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes, llevándolas con ustedes y depositándolas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Bueno, eso es lo que encontramos ahí en estos versículos iniciales. Y se repitió esta orden también después de cruzar el río Jordán. Puede ser también, ¿se dan cuenta? El antes y el después del cruzar el Jordán. Cabe también otra explicación. Se anticipa a este momento la elección de los 12 hombres para que no tenga lugar. Se anticipa, ¿verdad? A este modo, la elección de los 12 hombres para que no tenga lugar en un momento tan inadecuado como en el capítulo 4. En el capítulo 4. En esta hipótesis, quien añadió aquí este versículo debería haberlo puesto al final del discurso para no interrumpirlo y haber revisado, ¿verdad?, el capítulo 4, versículo 4-5. Es un indicio de un texto entonces un poco complicado, ¿verdad?, un poco caótico aquí, porque se introduce de nuevo esta cuestión, tal vez como para decir y reforzar primero el antes, como la orden, y después de nuevo viene otra orden, y ahora vayan, dice, y vuelvan a traer, ¿verdad?
Entonces se presenta en una forma un poco caótica. Ahora el versículo 13 nos presenta lo siguiente. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyan sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Versículo 13. En el discurso de los versículos 9-11, el hecho capital era el cruce del Jordán por parte del arca. Aquí se desplaza el acento al corte de las aguas. Aquí entonces es el agua que se tiene que cortar, ¿verdad? Apenas los sacerdotes que llevaban el arca al Señor de toda la tierra apoyan sus pies sobre el agua del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como allí contenidas por un dique. Toda la centralidad entonces va sobre el corte ahora del río. El corte del río es lo que le está interesando en este momento. Se desplaza ese acento. Ahora, este dato se ha enriquecido con dos glosas. La primera indica que se cortarán las aguas que vienen de arriba. Se cortarán las que vienen de arriba. Explicación que nos resulta innecesaria, ¿verdad? Infantil, ¿verdad? Porque se va a cortar. Y bueno, ¿cuáles son las aguas que se van a cortar? Y las que vienen. La uva mategoña que tiene. Entonces, en ese sentido, dice nuestro autor que es innecesaria esa explicación, porque ya se sabe que se van a cortar las que vienen de arriba. Y ahora la segunda, que es más interesante, dice que se detendrán formando un muro. Se detendrán formando un muro. La palabra ger, muro, sirve para establecer un paralelo exacto entre acontecimiento y el paso del mar de las cañas. Ahí está. Entonces se hace un paralelo, se establece un paralelo que es bien exacto entre el mar, el paso del mar rojo, ¿verdad? El mar rojo, y lo que nosotros encontramos aquí también en el con lo que forma, ¿verdad? Se detendrán formando un muro. Se detendrán formando un muro. Vamos a mirar un poco entonces Éxodo. Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 15. Encontramos, ¿verdad? Aquí este pasaje tan interesante. El capítulo 15, vamos a ver cuando tenemos el paso también. Versículo 8 del Éxodo. Versículo 8 dice así, en el paso: al soplo de tu ira se agolparon las aguas, las olas se levantaron como un dique. Ahí está. Se hicieron compactos los abismos del mar. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando, muy interesante este capítulo 3. Estamos viendo estos versículos, todos los datos interesantes y teológicos, y sobre todo que después nos llevan a nosotros a reflexionar y a entender, haciendo una buena exégesis para hacer después una aplicación a nuestra propia vida. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.